La otra parte que es la verdaderamente importante, el ambiente sea respetuoso, el ambiente sea que los alumnos se sientan seguros de poderse expresar sabiendo que nadie se va a burlar de ellos. Eso es importante. Cuando me refiero a seguridad me refiero a esa seguridad, a la seguridad de que aquí yo soy libre de expresarme. Obviamente siempre cuando no afecte a otros, ¿verdad? Eso es básico. Pero yo me puedo expresar y no se van a burlar de mí. Yo voy a poder decir lo que pienso y voy a poder decir mis ideas y plantear mis innovaciones y plantear mis preguntas. Entonces, eso, que se sienta seguro y que se sienta acogido. Que el alumno prefiera estar en la escuela que en cualquier otro lugar. Que cuando esté ahí, se quiera quedar ahí. Que en las mañanas quiere contento. Eso es absolutamente básico. Y eso depende de cada maestro de aula. En el caso de ustedes, de cada uno de ustedes y de todos los maestros de su aula, los que están en ese grupo, y depende de la escuela toda, porque la escuela toda crea un clima de respeto. O sea, no se puede en un aula generar un clima de respeto si en la escuela lo primero que va a pasar es que lo van a atropellar los niños corriendo en el recreo, o que lo va a regañar el director por cualquier tontería. No se puede eso. O sea, es cosa de toda la escuela. Pero es un clima propicio al aprendizaje que el maestro tiene que planear para su clase y con el colectivo en la escuela. Bueno, y luego viene la actividad fundamental del docente, que lo pongo entre comillas, que es enseñar, y lo pongo entre comillas porque por enseñar solemos entender transmitir conocimientos. Y no, ahora enseñar se convierte en una cosa completamente distinta. Es facilitar el desarrollo de las personas, y el enfoque de competencias nos ayuda a facilitar ese desarrollo más integral. Pero entonces, ¿enseñar qué es? Enseñar es involucrar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, engancharlos en un proceso individual y grupal de aprendizaje y enseñar a aprender. Entonces yo planeo cómo hacer eso, pero una cosa es planear y otra cosa es hacerlo. Entonces la otra competencia es cómo conduzco yo mi facilitación del desarrollo al interior del aula para que todos mis alumnos aprendan, porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es que unos cuantos o que el 80% de la curva normal, es que todos, porque esos son los alumnos con los que tenemos que trabajar. Mi responsabilidad es que todos aprendan. Y eso debería ser parte de nuestra ética, porque entonces iríamos disminuyendo la terrible inequidad. Bien, maestra, doctora, felicidades por esta conferencia. Ha sido muy interesante escucharla en vivo, particularmente no tenía el gusto de conocerla personalmente. Desde luego hemos leído sus escritos, ¿verdad? Sus obras. Es un placer conocerla. Mi pregunta sería en un comentario en base a lo siguiente. Si leemos el programa de educación básica, de educación secundaria, entonces ahí se señala que más o menos arriba del 50% de los estudiantes que egresan de la escuela secundaria ya no pueden ingresar a bachillerato. Entonces, observamos claramente que el enfoque que le da, ¿verdad?, el sistema educativo o que le da el Estado hacia el término de competencias en cuanto a educación secundaria, ¿sí?, más bien va en el sentido de que los alumnos, cuando terminan la escuela secundaria, el gobierno ya no puede atender la demanda escolar, ¿sí?, al término de la escuela secundaria. Entonces me parece que ellos más bien lo están enfocando desde el punto de vista productivo, de pensar, si termina la escuela secundaria, los alumnos se pueden incorporar a un trabajo productivo. Pero, como usted lo acaba de señalar, hablar de competencias es algo muy complejo. Y además, hablar de competencias también sería un
algo difícil, especialmente por la forma de cómo está estructurado el sistema educativo mexicano, ¿no? Para poderlo lograr. Entonces, esa es la inquietud y lo que hemos estado, ¿verdad? Desde luego observando en los programas. ¿Cómo es posible que se enfoque desde ese punto de vista? Alumnos que terminan la escuela secundaria se piensan que con eso ya son competentes para poder ir y conseguir un empleo, un trabajo. ¿Sí? Entonces, hacia eso va mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué me enfocan desde ese punto de vista? ¿Sí? Bien, ese es un comentario que me llama la atención porque lo he observado mucho en los programas de educación secundaria. ¿Sí? El enfoque que le dan que el alumno, ¿sí?, se integre a la planta productiva. Bueno, fíjense que curiosamente, si uno analiza las estadísticas, el problema no es la falta de capacidad de aceptación de los alumnos de secundaria y de bachillerato. El 92% de los egresados de secundaria ingresan a bachillerato. El problema es, el 60% de los alumnos en la edad de bachillerato, ¿no?, que es entre los 15 y los 18 años, están en el bachillerato, pero esos alumnos que están son tan pocos porque la deserción en secundaria sigue siendo muy alta. O sea, siguen saliendo solamente el 75% de los que creo que ya subimos, ya andamos en el 79%, por ahí. Pero de todos modos se siguen quedando en el camino muchos, ¿no? Algunos de esos, que los 21%, bueno, es porque reprobaron muchas materias y entonces les tardará un poco más de tiempo salir en la secundaria, pero van a salir. Pero la gran mayoría no, es gente que no paga. Son muchachos que desean. Y en el bachillerato, el fenómeno es mil veces peor. En el bachillerato, la deserción que tenemos de una corte, el primer y tercero, está por el 48%. Entonces, nuestra dificultad, o sea, el fenómeno de la exclusión de la educación no está por la falta de capacidad del grupo entre secundario y bachillerato. Sí, entre bachillerato y universidad ahí sí tenemos un problema, pero entre secundario y bachillerato no, sino más bien en la incapacidad de los dos niveles educativos de retener a sus alumnos. O sea, hay un problema muy serio, que de todos modos el fenómeno es exactamente el mismo. O sea, esos alumnos que no son retenidos, pues tienen que ir a buscar trabajo, a veces no lo encuentran y se convierten en los famosos ninis, ¿verdad? Y estudian y trabajan. Es un fenómeno verdaderamente preocupante, nos parece muchísimo, se está creciendo. Pero efectivamente, digamos, la exclusión sigue siendo un producto del propio sistema educativo. Ahora, si eso es, digamos, una propuesta del gobierno para asegurar que se está preparando la mano de obra necesaria a los diferentes niveles, o no, o más bien es una deficiencia de nuestro propio poder proceder en el sistema educativo que podemos discutir. Pero efectivamente creo que este enfoque por competencias no está permitiendo resolver ese problema. No creo que podamos suponer que un egresado de secundaria tiene las posibilidades de ingresar a un mercado de trabajo en condiciones de tener una vida digna con las cosas. Sí, y entonces nos debería preocupar con mucho mayor sentido, digamos, este asunto de la decisión. Sí, igual, maestra, muchas gracias por sus comentarios. Nada más, maestra, sí, acá. Definir la competencia, como dijo el maestro, pues es imposible, ¿no? Tal como es. Pero en mi aspecto, mi pregunta es ¿cómo evaluarlas? O sea, si se evalúa igual en matemáticas, si se evalúa igual en español. Yo de matemáticas, y he tratado de pronto integrar ejemplos o los exámenes preparados como tipo PISA, ¿no? De tomar varios conocimientos e integrarlos. Pero ¿cómo las evalúas? O sea, ¿o qué me sugiere? ¿Cómo evaluar las competencias? Bueno, yo creo que todo eso implicaría pues, un impulso inclusive, ¿no? La evaluación de competencias, y creo que tampoco hay como un acuerdo absoluto. Pero creo que sí es muy claro que dos cosas. Lo primero es, cuando evaluamos una competencia tenemos que darnos a la tarea de integrar conocimientos, habilidades y valores. O sea, de poder en la tarea que pongamos para poder evaluar la competencia, discernir si el alumno está articulando lo que sabe hacer y su orientación valorarla hacia la clase. Ese es, digamos, lo primero. Y lo segundo es, hay que ponerlo a hacer, digamos, ¿no? O sea, hay que ponerlo a hacer algo que se parezca a un problema de la vida real, ¿no? Y entonces vamos a evaluar el desempeño. Entonces, eso yo creo que sí cambia de alguna manera, no tanto cambia nuestra manera de evaluar, sí,
Todavía, por ejemplo, no sé en secundaria, pero a nivel de educación primaria, pues las pruebas, la manera de evaluar consiste mucho en ponerte